Soy Aleida Ismael. Un placer estar con ustedes en este precongreso. Contiene unas ponencias muy interesantes. Yo soy venezolana, estoy viviendo en Madrid y me he dedicado al crecimiento personal, pese a que mi profesión inicial soy profesora de matemática. Y la vida me fue llevando para entrar en este medio que es tan fascinante para mí. Yo hago terapia, trabajo con la PNL porque desde que yo conocí la PNL cambió realmente mi vida de una forma bastante sencilla porque es una herramienta bastante fácil. Estudié biodescodificación, hago terapias con ello, con bioneuroemoción y con bioneurodesprogramación emocional. En realidad están todas bien unidas y hacen un combo bien interesante a la hora de hacer las terapias y da unos resultados bastante buenos. Realmente vale la pena hacerse las terapias para nuestra ayuda y nuestro crecimiento personal y el sentirnos bien. Muchas veces no hacemos eso porque creemos, nos sentimos como que cómo se van a dar cuenta que estoy mal, ¿no? Lo importante es que tú te sientas bien, no importa lo que digan los demás. Y ahora les voy a dar vamos a empezar con la ponencia, que es titulada El autoconocimiento a través del metamodelo del lenguaje de PNL Producción. Entonces aquí tenemos cómo nace, vamos a ver cómo nace la PNL. Entonces producción me demuestra aquí que tenemos a Richard Bandler, matemático, que trabajaba en la editorial de Virginia Satir. Ella tenía una editorial, ella era una terapista muy famoso, fue famosa hasta que falleció y era muy reconocida. Y ella tenía una editorial, de la cual mucho aprendió Richard Bandler. Dicha editorial le trabajó a Fritz Perls, creador de la terapia de la Gestalt. Y entonces Richard Bandler empezó a ver los videos, todas las películas que allí él mandaba, iba viendo y pudo sacar algunos patrones. Y se puso en comunicación con Frank Puccelli, que no es tan nombrado a la hora de hablar de PNL. Sin embargo, él es uno de los creadores. He tenido la suerte de oír muchas de sus charlas. Y entonces, cuando ellos se ponen de acuerdo, dice, mira, aquí podemos dar un curso. Ven también las terapias que da Milton Erickson, también era muy reconocido en ese momento, era en los años 70. Entonces, bueno, ahí sacando todo eso, deciden dar un curso en la Universidad de California. Frank Puccelli tenía contactos en dicha universidad y entonces abren un curso, digamos un curso extra para los estudiantes de Gestalt. El curso tuvo tanto éxito que John Grinder, que era el que autorizaba dar esos tipos de cursos, decidió meterse y quedó fascinado y le gustó mucho realmente y le dio un toque bastante bueno con su parte lingüista, de tal manera que hacen un trío bastante interesante. Sin embargo, Frank Puccelli se retira por problemas que hubo entre ellos y prefirió retirarse y quedaron Richard Bandler y John Grinder, de tal manera que ellos son los que la gente más conoce, la mayoría conoce como creadores del PNL y la mayoría ignora a Frank Puccelli. Bueno, continuando, producción nos da la definición de lo que es PNL. Yo recuerdo que cuando yo estudié PNL, todos los días me llevaban una definición. Entonces podríamos decir que la programación neurolingüística es el estudio de nuestros patrones mentales. Nos permite conocer los procesos mentales que usamos para codificar la información y por lo tanto nuestra forma de pensar y de actuar. Podríamos decir que nos ayudan a conocernos, cómo pensamos realmente nosotros. Así, la PNL es la disciplina que estudia la experiencia subjetiva del hombre. Presenta herramientas que resultan efectivas en la interacción humana y en el autoconocimiento. Vemos que la programación neurolingüística está en nuestro quehacer diario. Más adelante se van a dar cuenta por qué. Entonces continuamos
¿Qué quiere decir PNL, producción? ¿Qué quiere decir PNL? Programación, ¿por qué? Porque se refiere a que nuestros pensamientos están conformados por palabras. ¿Cómo pensamos nosotros con palabras? Eso es parte de lo que nos diferencia de los animales, ¿no? Entonces, el lenguaje, la lingüística, es la que califica la forma como nosotros usamos esas palabras y están programadas. Y de esos programas vienen formados desde nuestra niñez, entre los 0 y 7 años. Nosotros estamos en un estado tal, nuestra mente, nuestras ondas cerebrales están en un estado tal que estamos como un estado hipnótico, y ahí nos está programando nuestros padres, nuestro entorno, nuestra educación, nuestro colegio, en realidad muchas cosas. Y ahí está una programación que más adelante nos vamos a dar cuenta de cómo es eso. ¿Por qué es neuro? Por supuesto, porque toda conducta o acción es el resultado de una actividad neurológica en la que nuestra experiencia está en el sistema nervioso. Es procesada a través de los 5 sentidos. Lo pongo BACOT porque eso es lo que utilizamos en PNL. BACOT es un sistema donde hablamos de que B de visual, A de auditivo, K de kinestésico, O de lo que oímos, y la G del sentido del gusto. Es el modo en que nuestra mente la empleamos, porque ahí cuando empleamos nuestra mente estamos dándonos cuenta de nuestras sensaciones. ¿Qué sensaciones sentimos? ¿Qué oímos? Muchas veces los aromas también. Y esto nos sirve para pensar y darle significado. De hecho, muchas veces cuando la persona no se acuerda de algo, uno le dice, por lo menos en terapia, ¿te acuerdas cómo estabas vestido? ¿Estabas vestido? ¿Qué oías en ese momento? ¿Qué te decían? ¿Había algún olor? Y la persona puede llegar a ese recuerdo muchas veces. Y es lingüística, ¿por qué? Porque es la actividad neurológica y la organización de las estrategias operativas. Se exteriorizan a través de la comunicación en general y del lenguaje en particular. Las pautas del lenguaje, las preguntas, la puntualización, las metáforas, y otros sistemas no verbales de comunicación, a través de los cuales nuestras presentaciones neurológicas son codificadas, ordenadas e interpretadas, de tal manera que cuando nosotros oímos hablar a alguien, no solamente estamos oyendo sus palabras, sino también sus gestos, cómo lo dice, en qué entonación. Vamos a seguir adelante con la otra lámina que estamos hablando de comunicación. Vamos a ir al significado de la palabra comunicación. Proviene del latín communicatio, communicationi, derivada del verbo latino comunicare, que significa compartir, intercambiar algo, poner en común. Nosotros generalmente compartimos las cosas en común, o que queremos que sean comunes. Yo te comunico qué me pasó porque quiero compartir eso y que sea en común ese conocimiento. Comunicar es al mismo tiempo remite a la raíz latina comuni, que se refiere a lo común, a lo que es público. Podríamos decir que es la acción de compartir con los demás lo que pensamos, creemos o sentimos, y también por lo tanto de transmitir o difundir informaciones o mensajes para hacerlos del conocimiento de los demás y también para autoconocerme. Nosotros nos estamos comunicando con nuestro vocabulario, con nuestras palabras, dando nuestra información. Eso estamos haciendo, no solamente con el de afuera, sino también con nosotros mismos. Entonces, podemos decir respecto a los componentes de comunicación, generalmente pensamos que la comunicación solamente son las palabras, pero la programación neurolingüística señala que tenemos un lenguaje analógico que constituye el 7% del significado de las palabras. Piensen ustedes, solamente las palabras, un 7%, que nos atreveríamos a decir, bueno, lo dijo, pero hay otra parte de cuando nos comunicamos, que es la parte digital, que esto incluye un 93% se refiere a la forma en cómo decimos las palabras, un 38% se refiere a la calidad de la voz, la intensidad, el tono, cadencia, el volumen. Fíjense que los actores
trabajan mucho esa parte para poder expresar bien lo que quieren decir en las obras de teatro, por ejemplo, en el cine. Y hay un 55% de aspectos corporales y fisiológicos, la respiración, el tono de la piel. Usted ve la persona está enrojecida, está hablando con ustedes, pero se puso roja. Ahí hay una expresión, los gestos, los movimientos. Esto de la expresión corporal, recientemente la neurociencia ha encontrado pruebas de lo siguiente. Tu posición corporal le da una información al cerebro de cómo te sientes y empieza a segregar neurotransmisores de acuerdo a tu expresión corporal. Por eso últimamente yo oigo en las meditaciones que te dicen sonríe, porque le estás diciendo a tu cuerpo que estás contento. Entonces es importante cómo yo ando por la vida. Yo ando cabizbajo, así. ¿Qué me está segregando entonces mis neurotransmisores? Estaba complaciéndome, vamos a complacer a la jefe, quiere estar triste porque está así. Cambio yo ando así, de esta manera, mis neurotransmisores me están diciendo, me están complaciendo y me están mandando otro tipo de información que además me alegra el día y me ayuda a tener un mejor día. Continuamos, producción, además, con qué elementos hay que tomar en cuenta en la comunicación. Hay un precepto de la programación de la neurolingüística, me enredé. El mapa no es el territorio. ¿Qué queremos decir con eso? Que no todos percibimos igual. Podemos tener el mismo territorio, pero cada uno lo ve desde su mapa. El mapa, ¿cómo se formó? Cuando hicieron la programación. Recuerde que les dije que entre 0 y 7 años nosotros nos programan con creencias, nos tenemos unos programas, unas ideas que generamos que son verdad, que nos dijeron desde pequeños. Y desde ese programa que no estamos conscientes que lo tenemos, eso está depositado en el inconsciente, que es el que gobierna nuestras actuaciones y que constituye más o menos un 95% de lo que hacemos. Y no estamos conscientes, solamente estamos conscientes en un 5%. Tenemos también el rapport. ¿A qué se refiere el rapport? Cómo yo me contacto con la otra persona. Hay unos trucos muy sencillos que usamos en PNL, como el siguiente. Cuando la otra persona utiliza su vocabulario, nosotros tratamos de usar las mismas palabras. ¿Para qué? Para llegarle a esa persona y se dé cuenta que estamos hablando el mismo lenguaje. Y también está los movimientos. Si la persona, por ejemplo, tiene un gesto de que hace mucho eso, no es que usted se lo va a imitar exactamente, sino que de vez en cuando también hace este gesto. Y entonces hay un rapport. Además de la empatía y toda esa serie de cosas, eso hace que haya rapport. La calibración. La calibración se refiere a qué observo yo en el otro. Cómo tiene la tez de su piel, se puso color roja su piel, tiene pena de lo que le estoy diciendo o lo que está diciendo. ¿Cómo se movió? ¿Cuáles fueron sus gestos? ¿Qué denotan esos gestos que tiene la persona? Yo calibro a la persona. ¿Cómo es ese movimiento? Hay especialistas en esa área. El estado de ánimo. Imagínense ustedes cuando la persona nos vamos a comunicar, ¿cuál es nuestro estado de ánimo? ¿Desde dónde yo me estoy comunicando? ¿Desde la rabia? ¿Desde la tristeza? ¿Desde la alegría? Yo estoy muy contenta de estar aquí porque estoy hablando de un tema que a mí me encanta. Estamos hablando también de flexibilidad. Flexibilidad, ¿por qué? Porque resulta que yo quiero estar en contacto con el otro y oír al otro, si realmente quiero una comunicación. Hay veces le dice, yo le dije, pero no me entendió nada. Parte de que no nos entiendan, además de lo que vamos a hablar, es de que yo dije todo y no permití que el otro hablara, porque yo soy la que tengo la razón. Entonces hay que tener una cierta flexibilidad en lo que diga. No se trata de que el otro va a decir y yo tengo que darle toda la razón, no, es simplemente intercambiar y permitir que ese intercambio se dé. También tenemos el uso del lenguaje corporal, verbal e imágenes. ¿Cómo me muevo yo corporalmente? Ya les hablé de estar así,
de estar, podríamos decir, ay, estoy así. ¿Qué denota esto? Este es esto. Ay, qué fastidio, ¿verdad? Entonces ese lenguaje corporal habla mucho. Yo estoy hablando con alguien y está así, o está con los brazos cruzados, quiere decir que no me está oyendo. O me está oyendo y no me está entendiendo. Entonces, cuando eso es parte también de la calibración. Ese lenguaje verbal, ese lenguaje corporal me está diciendo. Y las imágenes, recuérdense que dijimos que había un sistema BACOT, visual, auditivo, kinestésico. Entonces, a veces la persona no te entiende porque no ve la imagen y es importante. Por eso aquí usamos imágenes, porque a veces dice, ay, yo lo vi. Y tú puedes darte cuenta muchas veces cuál es el sistema que la persona utiliza más, porque te dice, yo no oí nada de lo que dijiste, está utilizando el oído. Ay, no. Eso yo no vi eso que tú viste, porque utiliza la vista. Y con el lenguaje tú te vas dando cuenta cómo es la persona. Ay, yo no sentí nada de lo que tú sentiste. ¿Por qué? Porque yo soy kinestésica. Y así te vas dando cuenta de acuerdo a cómo habla la otra persona. Y eso me ayuda también a hacer un mayor rapport. Recordemos que las palabras tienen significado, son energía y tienen poder. Las palabras tienen mucho poder y entonces hay que tener cuidado cómo las utilizo, cuándo los digo y cómo los digo. No es eso, ¿verdad? Que las palabras se las lleva el viento. Hay una energía que queda allí impregnada cuando tú hablas. Cuando tú dices alguna palabra que es realmente fuertemente negativa, eso impregna el medio. Imagínense ustedes cómo te puedes comunicar tú de esa manera. Cuando ya la persona está en negativo, ¿qué puedes esperar? La energía que tú estás mandando, la vibración tuya se conecta con la de la otra y le estás mandando puras vibraciones negativas, muy diferente a cuando yo llegue con otro tipo de lenguaje, con unas vibraciones más altas que ayudan a atraer a los demás. Nosotros nos alejamos o procuramos alejarnos, por ejemplo, de personas que están quejándose todo el tiempo porque tienen vibraciones negativas. Pues bueno, vamos a ser una persona que animemos y así vamos a ayudar a que haya una mejor comunicación y a tratar de hacerlo de la mejor forma posible, en una forma clara. A veces buscamos unos lenguajes muy rebuscados y los demás no nos entienden. A menos que estemos hablando con especialistas de determinado tema, se requiere un lenguaje muy especializado, pero a veces no nos entiende. Es por eso, porque no usamos un lenguaje lo suficientemente claro para que el otro lo entienda. Continuamos, producción. Vamos a hablar ahora de la estructura profunda y superficial del lenguaje. Nosotros tenemos la idea completa y total de lo que el hablante quiere decir. ¿Qué quiero decir yo? Yo tengo la idea completa. Es una estructura profunda que no es consciente. El lenguaje existe en el nivel neurológico muy profundo de lo que yo quiero decir. Pero lo que hacemos es que lo acortamos para poder hablar con claridad. Y lo que decimos tiene una estructura superficial. Y esa estructura superficial provoca tres cosas: que haya eliminación, porque no echamos el cuento completo, sino que eliminamos algunas partes; que haya distorsión, porque la simplifico de tal manera el cuento cuando me estoy comunicando que surge una distorsión, o haya una generalización y no se señalan las excepciones. Ahora los vamos a ver y se van a identificar seguro con ellos, porque lo hacemos diariamente, hacemos eso sin darnos cuenta. Eso está automatizado completamente y ya lo van a ver más adelante. Continuamos, producción. Fíjense ustedes que metamodelo del lenguaje viene de la palabra meta. Viene del griego y significa más allá, a un nivel que está afuera, a un nivel diferente. El metamodelo emplea el lenguaje para clarificarlo, le previene de engañarse a usted mismo, le permite comprender lo que significan las palabras y vuelve a conectar el lenguaje con la experiencia.
y te conduce al autoconocimiento. Muchas veces nos ayuda a conocernos cómo nos estamos expresando. Esto es muy importante cuando estamos hablando de esto. Yo y la doctora María Rojas Estapé, que en esto que hablaba acerca de un cliente que ella había tenido, un paciente que se comunicaba solo con emoticones, que no era capaz de expresarse, o sea, no era capaz de ir más allá del lenguaje. Realmente es preocupante porque ni siquiera te puedes conocer a ti mismo, no tienes un lenguaje lo suficiente como para poder comunicarte. ¿Y cómo puede pensar una persona así que tanto se conoce? Es realmente delicada esa situación. Continuamos, producción. El metamodelo consiste en una serie de preguntas. Fíjense ustedes que yo la presión. ¿Qué creen ustedes que sienten? Estoy empezando a usar la PNL para que ustedes vean cuando usan eso, qué está pasando, qué perciben ustedes, qué están comunicando. Vamos a ir practicando. Bueno, vamos a continuar. Consiste en una serie de preguntas que intentan trastocar y aclarar las eliminaciones, distorsiones y generalizaciones del lenguaje. Estas preguntas tienen la finalidad de llenar la información perdida, porque no hablamos completo, remodelar las estructuras e indagar información específica para dar sentido a la comunicación. Continuamos, producción. Bueno, podríamos resumir diciendo que el metamodelo, ¿a qué me ayuda? A recoger información, aclarar significado, identificar límites, abrir nuevas oportunidades, porque cuando las tres anteriores la hemos aclarado, es decir, hemos podido aclarar los significados, hemos podido identificar los límites que nos ayuda a recoger la información, me abre una nueva oportunidad. En estas son especialistas, digamos, la policía, los abogados, cuando hacen los juicios, que hablan incompleto, entonces ellos indagan más, ellos son especialistas en esto. Porque así hablamos con una estructura superficial del lenguaje que, como ya señalé antes, me da una eliminación, distorsión y generalizaciones en nuestro vocabulario diario, en nuestra forma de transmitir, de comunicarnos diariamente. Continuamos, producción. Bueno, hablando de eliminación. ¿Qué hacemos? La persona crea límite. ¿Qué es conveniente hacer? Aclarar la expresión. Tú dices, estoy confundida. Ay, tú juras que te comunicaste muy bien. A lo mejor tú estás hablando de una temática y yo de otra. Y ahí no hubo comunicación. Por eso es importante señalar esto. Estás confundida con respecto a qué. Y muchas veces eso nos trae problemas incluso con la pareja, porque estamos hablando diferente y no aclaramos. Por eso es importante tomar en cuenta cuando el otro habla, aclarar. Entonces esta persona está eliminando parte. Estoy confundida porque no entiendo lo que están diciendo. Que no está diciendo quién. Yo estoy confundida. Lo que me dijiste me dejó sin entender nada. O a lo mejor estoy confundida de otra cosa. Entonces, eso lo tenemos que aclarar. Es sumamente importante en el proceso de comunicación y para entendernos nosotros mismos. Incluso también tenemos la eliminación. Los límites se dan en base a la comparación. Dice, esto es más complicado. ¿Más complicado que qué? Cuando yo digo es más complicado, ¿con respecto a qué es más complicado? A veces no lo entendemos. Entonces hay que reencontrar el término de la comparación. Cuando alguien te diga eso, dice, ¿con respecto a qué? ¿Con respecto a quién? Porque a lo mejor no te estoy entendiendo, lo más seguro es que no estés entendiendo. Cuando tú me dices que esto no es más complicado, yo te puedo decir, pero a mí me parece muy fácil. No es que es que yo estoy comparando lo que tú estás diciendo. Cuando digo esto es más complicado, yo lo estoy viendo con respecto a otra cosa a la que tú la estás viendo. Entonces no es importante, es importante señalar, aclarar ese término. El oyente lo puede decir
y de preguntarle, ¿es más complicado con respecto a qué? De ahí la importancia de la comunicación. Y así hablamos normalmente. Y creemos que entendemos al otro y no es así. A veces sí, como digo yo, la pegamos, pero otras veces no. Y entonces hay ese ruido en la comunicación. No se especifica qué o quién realiza la acción, el lugar, la persona o la cosa. Dice entonces, esto es fácil de aprender. ¿A qué realmente se está refiriendo cuando dice, esto es fácil de aprender? Cuando dices eso, yo a lo mejor estoy pensando que se refiere a un problema de matemática que aparentemente a mí me parece sumamente difícil. Y le digo, ¿cómo que es fácil de aprender? Claro, mira, yo me leí la definición de lo que es metamodelo y ahí mismo me lo aprendí. Estamos hablando de cosas diferentes y yo estoy creyendo que la persona está metida en lo que yo estoy hablando, porque a lo mejor los dos estamos estudiando matemáticas, tenemos el mismo curso de matemáticas, pero él está hablando del metamodelo que vio, pero yo estoy hablando de la clase de matemáticas que vimos. Y entonces, ¿estamos comunicándonos? Nos estamos comunicando. Empiecen a observar cuando hablen con el otro, ¿qué tantas veces se da ese tipo de cosas? Ahora en adelante, ustedes, oye, esto es tan fácil, aclaren. Es preferible aclarar. Hay otra forma que también en la eliminación se da, que son verbos inespecíficos. ¿Cómo se relacionan? Entonces usted dice, esta ponencia me ayuda. Ese ayudar es en qué te está ayudando. Aclara eso. Por eso es necesario señalar precisión. ¿De qué manera te está ayudando? Me está enseñando a comunicarme, me está ayudando, ¿verdad? O me está ayudando a conocer más cosas, a conocer otro elemento de la comunicación que yo desconocía. Pero si digo, esta ponencia me ayuda, ¿a qué se refiere? Y fíjense que hay otro elemento ahí. ¿Cuál ponencia se refiere? Entonces, hay que aclarar. Los invito a eso. ¿Cómo te ayuda? Me ayuda a abrirme a otro conocimiento. ¿De qué manera me está ayudando? Y en eso, como le dije, las personas que hacen investigación aclaran mucho y empiezan a preguntarle y a veces hasta parece fastidioso, porque para mí es obvio, la obviedad no existe. Hay toda una teoría, porque para ti es obvio, pero para mí no resulta. Continuamos, producción. Perdón, generalización. Nosotros acostumbramos a usar mucho ese término, la generalización. Todos entienden. Hay que desmontar eso. Hay que desafiarlo. Siempre. Todos entienden siempre. ¿Qué llamas tú todo? ¿Todos quiénes son? Bueno, habían 20 personas y la de las que yo hablo, con las que yo hablé, ellas entendieron. Y yo puedo decirte, pero yo no entendí. Entonces no puedo generalizar. Hay que aclarar eso. Cuando tú te vas, tranquiliza, bueno, yo creo que todos entendieron, pero no fue así. La mayoría entendió porque de 20 que había, 17 entendieron. Fue un porcentaje bastante alto. Eso es otra cosa, a decir que todos entendieron. Tú hablaste con todos, ¿estás segura que todos entendieron? ¿Hablaste con todos ellos? No. Entonces no puedes decir todo. Y fíjense ustedes que nosotros nos creemos eso y andamos con nuestras creencias por el mundo sin conocernos, creyéndonos este tipo de cosas. Hay otras cosas que esto me ayuda mucho cuando estoy haciendo terapia para ver cuáles son las creencias de la persona. Tengo que, debo que, y andamos por el mundo así. Yo tengo que cuidar a mi mamá. Yo debo ir al cine todos los martes. Me creo esas obligaciones. Probablemente viene de una creencia que te decían todos los martes tienes que ir al cine porque es más económico. Cuando
estabas niño a lo mejor era así. Entonces tú todos los martes tienes esta costumbre de ir porque es una creencia que te instalaron. Cierra los ojos y piensa un momento en todos los debo que y lo tengo que. Cuando yo le pido, cuando hago las terapias o hago los talleres y le digo, escriban todos los debo y los tengo que, ahí empieza a darte cuenta de las creencias que tienes. Tengo que comer después que me vaya a la piscina. De un amigo que me acuerdo que él decía, médico, que cuando él estudió medicina, lo primero que fue a averiguar fue eso, porque él no podía bañarse en la playa después que comía. Y él tenía un trauma con eso. Tengo que comer después. Me dice, no, y no pasa nada, a menos que vaya a hacer una competencia de natación o algo así, pero no pasa nada. Pero eso es una creencia que te instala y andas por el mundo con el tengo que o debo que. Así que cuidado, si quieren saber cuáles son sus creencias y en qué y los está limitando, los está perjudicando muchas veces, porque nosotros tenemos esos instalados. Entonces podríamos preguntarnos, ¿y qué pasaría si yo me meto a bañar en la piscina después de comer? Voy a probar. ¿Por qué tengo que comer antes? Pregúntense y hagan la prueba. ¿Qué pasaría si yo no voy al cine los martes? Porque tengo que ir los martes al cine. Es una creencia instalada y muchas veces nos limita. Yo el martes tenía algo que hacer, pero no, yo tengo que ir al cine. O tengo que lavar la ropa todos los sábados. Y deja de ir a alguna reunión porque tienes que lavarlo. ¿Qué pasa si no lo haces? Y empieza ahí a revisar tus creencias y empieza a autoconocerte y darte cuenta qué limitaciones tienes que te hace perder oportunidades. Hay otra cosa que es la pérdida de concreción. Cuando dice, no está bien. Ay, no está bien que te vistas así, de esa forma que estás vestida para ir a esa reunión. Eso es una creencia también instalada. ¿En qué te basas tú para decir eso? Yo recuerdo que yo tenía una pareja y íbamos caminando por la calle y él decía, tú debes ponerte a la derecha mía. ¿En qué te basas tú? ¿Dónde está escrito que tienes que ponerte a la derecha tuya? ¿Por qué? No está bien que tú no te pongas a mi derecha, porque no está bien. Seguramente tenía ya ese esquema, esa creencia, lo vio de mamá, de papá, X cosa, pero eso nos limita y se molestaba. O sea, realmente es una rabia sin ninguna necesidad, porque igualito estábamos juntos, tuviésemos el lado izquierdo o derecho, a menos que fueran esas situaciones protocolares que ya hay una exigencia de otro tipo, ¿no? Pero en la vida cotidiana nos limitamos, nos disgustamos por cosas tontas como esa. Continuamos, producción, con las distorsiones. Fíjense ustedes cómo nosotros muchas veces distorsionamos las cosas y nos limitamos. Relación causal con desde el mapa que nosotros tenemos, de la forma que yo tengo de percibir las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo digo, la forma en que habla me molesta. Yo podría pensar que la forma en que estoy hablando es una voz muy alta. Pero tendríamos que aclarar, ¿qué te molesta de cómo estoy hablando? A lo mejor no es el tono, a lo mejor no es el volumen, a lo mejor es otra cosa. Entonces hay que aclarar ese tipo de cosas y eso se capta en la energía de las personas cuando las tiene. La forma en que habla me molesta, pero ¿qué es realmente lo que te molesta? ¿La forma o lo que estás diciendo? Esa persona a veces habla y no te molesta. Entonces pregúntese, ¿qué hace que eso me moleste? Y ahí podrás encontrar algunas cosas, a lo mejor es una tontería por lo que estás molesto y no vale la pena hacerlo, porque además no se gana nada con eso. Otra distorsión es la lectura mental. Ahí nosotros somos buenísimos para la lectura mental, somos adivinos. Yo estoy segura que si le digo que yo me compré este vestido, no le va a gustar. Señores, a veces
sí podemos predecir, pero no siempre, y muchas veces nos perdemos una gran oportunidad. Recuerdo a una persona que hizo una exposición a un curso de milagro y me llamó la atención porque ella por supuesto, ella era divina respecto a lo que pensaban sus padres. Y el día que gracias a un curso de milagro ella logró hablar con sus papás, se dio cuenta que estaba totalmente equivocada respecto a las predicciones que ella hacía. Pudo saber quién era su papá, cómo había vivido y cómo era su mamá y cómo había vivido. Habló con los dos y tenía las predicciones totalmente erradas. Entonces a veces nos perdemos la oportunidad de conocer a las personas porque nosotros somos adivinos, pero eso nos encanta, mira, eso somos especialistas. Mira, yo estoy segura que, mira, si yo le digo esto, le digo que si va al cine, se va a caer, no va a ir, porque ella me hace caso, yo estoy segura. Y entonces, señores, dejemos de estar diciendo, además estamos poniendo una energía ahí, se va a caer, le ponemos esa energía para que provoque la caída. Entonces, bueno, vamos a empezar a aprender a hablar y a comunicar. ¿Qué estamos diciendo? ¿Cómo lo estamos diciendo? ¿Qué distorsiones del lenguaje estamos produciendo? ¿Cómo nos comunicamos? Otra que se da bastante es el proceso de transformación de suceso con los verbos transformados en sustantivo. Hay que especificar. En esta audiencia hay mucho entusiasmo. ¿A qué me refiero? En esta audiencia hay mucho. ¿Cuál audiencia es? ¿Qué entiendes tú por entusiasmo? Realmente está claro. Y vuelvo a lo que señaló antes. ¿Qué porcentaje hay de entusiasmo? ¿Qué tantas personas están entusiasmadas? Cuando tú dices esta audiencia, ¿a qué audiencia te refieres? Aquí hay mucha tela que cortar en esta expresión. Fíjense que ya no es una sola cosa, sino que son muchos elementos que están ahí presentes. Hay otra situación como dos situaciones o experiencias ligadas por una relación de equivalencia desde tu mapa. Mi nieto está molesto, ni habla. Desde mi mapa yo percibo que la persona cuando no habla es porque está molesto. A lo mejor mi nieto le duele la garganta, por eso no está hablando. O mi nieto no le interesa lo que están diciendo, no quiere ni hablar. O le pasa otra cosa, anda en otro mundo, como dice. Y entonces le estás atribuyendo un significado desde tu mapa. Quizás es una creencia tuya. ¿Por qué? Porque tú observabas en tu familia que cuando estaban molestos no hablaban. Y ahí se te instaló una creencia y andas por el mundo creyendo que todo el que no habla es porque está molesto. Que incluso es una predicción también, porque no habla, está molesto, lo dice. Entonces hay que cuidarse de eso para poder comunicarse realmente y ver y autoconocer. Ver cómo somos nosotros. Porque yo dejé de hablar es porque estoy molesto. Y puede que yo esté molesto y yo hable y exprese lo que tengo. Entonces ahí hay que cuidarse. Continuemos. Producción. Esto nos lleva a una reflexión o a varias reflexiones de la forma en que nos comunicamos. Nos comunicamos con nosotros mismos con los pensamientos, los cuales son posibles gracias al lenguaje. Es una de las formas que tenemos para conocer. Cuando hablamos de pensamiento, siempre pensamos con la palabra. Y el pensamiento es una de las cosas más poderosas que tiene el ser humano. Entonces, ¿cómo pensamos? Ya vieron los metamodelos, en qué forma piensan, qué lenguaje utilizo, qué palabras, qué vibraciones tienen todas estas palabras que yo utilizo. Entonces, cuiden sus pensamientos. Incluso hay quienes dicen la forma en que piensa es la que vive. Entonces, tú ves una persona que se está quejando todo el tiempo, que está trayendo la queja porque el universo nos complace. Entonces, fíjense ustedes que yo estoy pidiendo queja. Estoy haciendo queja y estoy pidiendo más elementos para poder quejarme. Entonces, es importante cómo hablamos. Ahora, si yo no vivo en la queja, el organismo
empezando que me segrega otros neurotransmisores, ¿verdad? Y entonces mi comportamiento es totalmente diferente. Si yo vivo en lo positivo, y ojo, no quiero, yo soy amiga de la corriente positiva, no quiere decir que no se reconozca lo que está negativo, sino encontrar en lo negativo qué hay de positivo. Me caí, ¿qué aprendí yo de eso? Una amiga que iba caminando, viendo el teléfono y se cae. Muy negativo, ¿verdad? Pero ¿qué aprendí yo de eso? Bueno, yo ahora de en adelante, cuando yo camine, no voy a estar viendo el celular, porque me puede pasar algo peor, ¿verdad? Entonces, aprendo de eso negativo. Pero si yo ando en positivo, señores, el mundo me va a traer cosas positivas. Y no es que lo diga yo. Pueden leer a Joe Dispenza, que tiene trabajos maravillosos en ese, John Dyer, y ahorita con tantos aparatos que hay, se puede observar cómo cambia la secreción hormonal y cómo atraemos al campo universal, llamo campo cuántico, Dios como lo llame, pero eso ya se está probando. ¿Qué nos hace el metamodelo del lenguaje? Es una herramienta útil para autoconocer, puesto que nos permite aclarar el significado de las cosas que te suceden, identificar los límites que te has puesto. Como les señalé, cuando tú dices, no, yo el sábado tengo que lavar todos los sábados, quizás es una creencia, yo lo vi en mi familia, yo soy fiel al clan, yo repito que todos los sábados hay que lavar. Bueno, te ha puesto unos límites, no eres flexible. Date cuenta de eso. Te invita a darte nuevas oportunidades cuando empiezas a quitar esos límites. Amplías la información sobre ti misma, te das cuenta con este metamodelo cuáles son mis creencias que me están limitando. Ojo, también hay creencias que son potenciadoras, pero aquí en este caso nos interesa más trabajar con las que me están limitando. Me están limitando creer que yo tengo que ir al cine los martes, nada más. Bueno, puedo ir otro día, señores. Entonces, ya ahí tengo una información sobre mí misma para trabajar en eso. Por otra parte, adquirir conciencia de quién eres. En la medida de que yo estoy consciente de quién soy, cuáles son mis limitaciones, qué estoy creyendo, cómo me comunico con el otro. Soy capaz de comunicarme con el otro me está oyendo o no me está oyendo, me está entendiendo o no me está entendiendo, que yo puedo preguntarle. Cuando hace una generalización, una eliminación, yo puedo preguntarle, indagar más allá, me permite conocer al otro y conocer quién soy yo. Sigue producción. Ahora los invito. Después estoy muy contenta con esta ponencia. Me alegra haberla hecha. Gracias por la invitación. Y los invito al Congreso del Conocimiento y Conciencia Universal. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Busquen lápiz y papel. Les voy a dar un tiempito para que busquen lápiz y papel y van a anotar algo. Bueno, espero que ya los tengan. A ustedes van a un restaurante, los invitaron a comer y piden un plato. Obsérvenlo. ¿Cómo se siente con eso? Con esa comida. ¿Qué siente? ¿Les gusta el aroma o no les gusta? La presentación. ¿Les parece que es bueno o es malo? Porque vivimos en la vida juzgando, emitiendo juicios en base a nuestra percepción. Cada elemento que vemos estamos viéndolo desde nuestro mapa. Para la otra persona, a lo mejor ve la comida y dice, me parece una presentación espectacular, porque lo está viendo desde su mapa. A usted a lo mejor no le pareció tan agradable. Usted lo está viendo desde su mapa y ambos son válidos. No es ni bueno ni malo. Entonces andamos por la vida sin darnos cuenta que qué elemento nos comunicamos, tratando de tener la razón, de emitir juicios,
sin que tengan ninguna validez. Perdemos muchas veces el tiempo en eso. No sé si recuerdan que hay una figura que tiene en un estacionamiento el número 69. Uno está de un lado y la otra persona está del otro lado. Uno dice, no, este es el puesto 69, y el otro dice, no, es el 96. Ambos son válidos. Entonces, cuando nosotros vamos a ese restaurante y nos llevan a comer, observemos desde qué creencias estamos viendo. ¿Cuál es la creencia que nosotros tenemos respecto a ese aroma? ¿Qué nos recuerda? ¿Qué creencias tenemos allí? Eso lo van a hacer como ejercicio todos los días, no solo con la comida, sino con todas las participaciones que usted tenga que comunicarse, incluso con usted mismo. ¿Desde dónde lo está viendo? ¿Qué juicio emite? Ese juicio lo está emitiendo porque es suyo o porque se lo han inculcado. A veces los medios de comunicación, no vamos a hablar de la programación de 0 a 7 años que ya le hablé, sino también los medios de comunicación nos inducen a emitir un juicio. Esos son nuestros cuando usted emite un juicio o es del otro. Es realmente tu opinión la que estás diciendo. O a veces tú pides un plato de comida porque te dijeron que era bueno. ¿Era realmente lo que tú querías? Revisa eso. Yo conozco una persona que se hizo una cirugía plástica de los senos. Ella me pidió yo lo hubiese convencido de que no lo hubiese, porque es mi creencia, y sobre todo porque esa persona tiene problemas de cicatrización. Después ella se arrepintió y me dijo, me di cuenta que lo hice porque el colectivo lo estaba haciendo, y yo lo hice por eso. O sea, no era su creencia, yo no actuó desde lo que ella quería, sino desde la creencia del colectivo de que había que tener los senos de otra forma, paraditos, X. Entonces, los invito a que revisen eso. Que nos llevan a un restaurante de comida china, yo voy a pedir lumpia, porque el otro me dijo que es lo mejor, o porque yo quiero pedirla. Yo quiero realmente probar ese plato, o no lo quiero probar. Revísalo. ¿Cuál es tu creencia al respecto? ¿Qué te han dicho respecto a la comida china? La comida X, la comida hindú de cualquier parte. ¿Qué te han dicho al respecto? ¿Y qué creencia te ha formado con respecto a la misma? Por eso en la vida hay que estar claros cuáles son nuestras creencias, cuáles nos están potenciando y cuáles nos están limitando, y trabajar en las que nos están limitando, utilizar las que nos están potenciando. Así podremos crecer y autoconocernos y poder tener una mejor relación con los demás. Hagan ese ejercicio diariamente con todo lo que ustedes vean. Cuando se dirijan a ustedes, observen cómo están hablando, cómo utilizamos realmente el metamodelo en nuestra práctica diaria para una mejor comunicación, para conocernos y conocer al otro. Bueno, un placer. Ahora los invito para que no se pierdan el Congreso del Conocimiento y Conciencia Universal de este año 2022, donde también tendré la oportunidad de estar como ponente. Se pueden inscribir en www.conexionser.com. Por otra parte, quiero señalarles que mi Instagram es Aleida, un subguión como llamo yo, o algunos lo llaman piso Ismael, es en Instagram. Hasta luego, un placer haber estado con ustedes y que sea útil esto en su praxis diaria.